hoy son ángulos en el geoplano circular. Para esto necesitamos haber trabajado antecedentes como el concepto de ángulo, la comparación del ángulo recto con el ángulo agudo y el ángulo obtuso. También fracciones en el geoplano circular y las partes del ángulo. Vamos a partir de eso, como ya conocemos, que las partes del ángulo son sus lados, su vértice y su abertura. Cada uno de los ángulos me muestra un espacio para medir. Lo que medimos es la abertura entre sus dos lados. Vamos a partir de uno de los instrumentos que cuenta el niño en su aula y en su mochila. El transportador es una de las herramientas menos usadas por el niño por el tiempo que se le da a la geometría. Bueno, vamos a hacer una analogía. ¿Qué me muestra mi transportador dentro de un círculo? Y te dice el niño, obviamente el maestro puede la mitad. ¿Qué pasa si yo completo el círculo? No, pues necesito dos transportadores. Okay. ¿Y qué te mide cada transportador? El niño me dice, pues 180. ¿180 qué? Pues 180 grados. ¿Y qué es el grado? Pues con lo que vamos a medir nuestros ángulos. Ok. Entonces, si trazamos en nuestro geoplano lo que sería mi transportador, el niño me dice, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 180. Ok. A este ángulo lo vamos a denominar ángulo llano. Mi ángulo llano va a medir 180 grados. Si se fijan, marqué una curva en sentido contrario a la manecilla del reloj. Muy importante, cuando tengo que trabajar con ángulos en el círculo, los ángulos se miden en esa dirección. Y empezamos a contar su medida a partir de mi línea horizontal, que sería mi ángulo 0. 0 porque no tengo abertura. Conforme se va abriendo, va cambiando su abertura. Si este ángulo mide 180 grados y me representa la mitad de todo el espacio a medir, ¿qué pasaría si yo parto por la mitad mi ángulo? Vamos cerrando el ángulo y llegamos a la mitad. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Sigue siendo llano? No, ha cambiado su medida y ha cambiado su tamaño. Esa abertura ya no se va a trazar de esa forma. Aquí tendríamos 90 grados, ángulo recto. ¿Cuál es la finalidad de trabajar así? Que el niño vaya deduciendo cuánto mide cada uno de los espacios que puede recorrer dentro de su geoplano circular. A diferencia de un estado totalmente cuadrado, aquí en el círculo tenemos la ventaja de que el giro se va produciendo cada vez más sin que cambie el radio. Ok, una de las partes importantes es de que el niño primero se ubique en su geoplano y me trace su ángulo llano con el que ya contábamos. Que el niño vea cuántos espacios hay. Va a contar exactamente 12. Cuando lo partimos y llegamos a donde estamos, en el ángulo recto, el niño ve perfectamente que su ángulo abarca 6 espacios de lo que sería la abertura de su circunferencia. ¿Qué pasa si le pedimos que lo parta aún más? Y que le quede de esta manera. ¿Qué va a pasar? Al trazarlo aquí, de esta manera, tiene un ángulo que ya no es recto, no es llano, ahora su ángulo es más cerrado. El ángulo se va haciendo cada vez más agudo. Cuando un ángulo mide menos de 90 grados, el nombre que recibe es agudo. Ya el niño ya está cerca de deducir qué mide cada cachito de su geoplano. Si el niño cuenta con su geoplano, puede partirlo con ligas y deduce que hay 3 ángulos iguales. 3 ángulos iguales que juntos miden la mitad de 90. ¿Cuánto es la mitad de 90? 45 grados. Si dice el chico, bueno, tengo 3 ángulos iguales que miden 45, fácilmente va a deducir que cada cachito vale 15 grados. Con la ayuda de esto, vamos a partir a medir cualquier ángulo dentro de nuestra circunferencia y poderle dar nombre a cada uno de nuestros ángulos. Si yo le muestro al chico, ¿cuánto medirá este ángulo? Llega mi hilo y marca hasta aquí. ¿Se abrió o se cerró? Se abrió. ¿Cuánto más se abrió? Teníamos 45, más otros 15, mi ángulo mide 60 grados. Y le preguntamos, ¿llega a ser ángulo recto? Obviamente me dice todavía no.
Si todavía no mide lo de un ángulo recto, tenemos un ángulo agudo. Tener un ángulo tan cerrado, al pasar después de 90 grados, puedo tener un ángulo hermoso llamado ángulo obtuso. Está mal usada la metáfora que te dice, no seas tan obtuso, porque obtuso significa, ¿sí?, que te vas abriendo. Si teníamos aquí 90 grados, ¿cuánto mide ahora ese ángulo? Entonces el niño solamente tiene que poner 90 más 15, 105, más 15, 120, más 15, 135. Y lo nominamos ángulo obtuso. Pero ¿qué pasa si en lugar de ir cerrando vamos abriendo? Tengo, ¿cómo dijimos que se llama este ángulo? Colineal. Ya no, colineal. ¿Cuánto mide? 180 grados. ¿Qué pasa si lo abro un poco más? ¿Cuánto medirá ahora mi ángulo? 210 grados. 210. Okay. Este ángulo dejó de llamarse ángulo llano. Este ángulo ahora se llama ángulo entrante. ¿Sí? Se asemeja mucho al amanecer y al atardecer. El ángulo llano y empieza el atardecer. El ángulo entrante cuando empieza a amanecer. Entrante. Pero yo quiero cerrar mi ángulo. Yo quiero un giro completo que comience de la vuelta al lugar donde empecé. ¿Cuántos grados necesito recorrer para llegar a donde empecé? Empezamos ángulo cero y llego al lugar donde empecé. ¿Cuántos grados ha recorrido mi ángulo? 360 360. A grados. este ángulo le llamamos ángulo perigonal. Porque su abertura es el recorrido completo de todo el espacio dentro de la circunferencia. Pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Dónde hay círculos? ¿Qué puedo medir? Pues tan sencillo como el recorrido de las manecillas del reloj, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, la abertura de unas tijeras para recortar, el recorrido de un péndulo del reloj. Lo que queremos fortalecer en el alumno, primero, antes que nada, el uso de su material, el juego de geometría, la comparación con un contexto totalmente dividido, que es nuestro geoplano, y que pueda llegar a darle la dimensión a cada uno de los espacios, que pueda formar los ángulos y darle cada uno de los nombres de acuerdo a su medida.